Bueno, entonces nosotros ahora vamos a ver un nuevo tema, que es la genética cuantitativa, que es importante por múltiples razones. Por ejemplo, ustedes saben que existe una abrumadora evidencia a favor de la teoría de la evolución. Y esta evidencia va desde la universalidad del código genético hasta el registro fósil. En mi opinión, la evidencia más sólida, más profunda de la validez de la teoría de la evolución, nos las da precisamente la genética cuantitativa, porque ustedes van a ver que al final de esta clase nosotros vamos a obtener una expresión simple, elegante, intuitiva, pero que permite hacer una serie de predicciones muy poderosas. Y ustedes saben que desde Popper para acá, toda teoría para ser científica debe poder ser puesta a prueba. Y utilizando esta herramienta se puede poner a prueba la teoría evolutiva de múltiples formas. Y de hecho, los resultados de esto, en realidad, los resultados de aplicar esta teoría están a nuestro alrededor, como van a ver. Bueno, pero también la genética cuantitativa es un área laboral, ¿verdad? Es el área laboral, es la herramienta fundamental del área laboral que se conoce como mejoramiento genético. Por ejemplo, es muy común el mejoramiento genético de plantas, el mejoramiento genético de animales. De hecho, el propio Darwin era un mejorador. Y de hecho, estas imágenes que ustedes ven aquí están tomadas de un libro de Darwin que abordaba el tema del mejoramiento genético. Y fíjense ustedes que el propio libro habla de la domesticación, porque la domesticación es algo que está profundamente relacionado. O sea, Darwin era un mejorador, era un criador de palomas. Y vean ustedes que una de las ideas más fuertes que incidieron en Darwin para proponer la teoría de la evolución, bueno, son un conjunto de cosas, ¿no? Por supuesto, su viaje en el Beagle, luego, este, el efecto que tuvo sobre él, leer el ensayo de las poblaciones de Malthus, del cual voy a hablar un poco más adelante, pero además la posibilidad de, a través de cruces y seleccionar los resultados de estos cruces, obtener este conjunto de razas, ¿verdad? Bueno, que también hay un conjunto sorprendente de razas, de caballos, de bovinos, de caprinos, bueno, de gallinas, de cochinos, es algo realmente sorprendente la diversidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo surgió esa biodiversidad? Bueno, eso es lo que se conoce como la agrobiodiversidad, que es aquella porción de la biodiversidad de la cual nosotros nos alimentamos y también vestimos. Sí, bueno, la agrobiodiversidad está profundamente asociada a un concepto que es el de domesticación. Ahora, esto es un concepto complicado que no tiene ninguna definición que sea completamente satisfactoria. Una posible es que es un proceso gradual en el cual la reproducción de una especie pasa cada vez más a depender del ser humano. Por ejemplo, el maíz es una especie que está completamente domesticada. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes nunca, que el maíz depende completamente del ser humano para multiplicarse. Otro concepto relacionado es el concepto de la selección artificial. Selección artificial para diferenciarla de su prima hermana, la selección natural. Bueno, con el proceso de selección artificial, indígenas centroamericanos y por cierto también indígenas suramericanos, a partir de la planta de teosinte, cuya inflorescencia femenina tiene esta apariencia y este tamaño, fueron generación tras generación escogiendo aquellos individuos que, por ejemplo, presentaban los granos más grandes y de esa manera se logró obtener las mazorcas de maíz que hoy en día nosotros disfrutamos. Bueno, y de esta forma se consiguió la maravillosa agrobiodiversidad
y por cierto que a veces se nos olvida, de la cual nosotros en Venezuela somos cuno de una buena parte. Bueno, tristemente, así como les presento lo que es la agrobiodiversidad, también les tengo que decir que se encuentra en peligro, y se encuentra en peligro por erosión genética. La erosión genética de la agrobiodiversidad es el proceso de pérdida de variedades y razas criollas. Y esto se debe fundamentalmente a la homogenización que ha llevado consigo la agricultura moderna. Y esa representa la causa fundamental de la erosión genética de la agrobiodiversidad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, déjeme ponerle un ejemplo. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto de la erosión genética? Bueno, si yo les pidiera a ustedes ahorita que cerraran los ojos y se imaginaran una vaca, probablemente se imaginaran algo como esto que está aquí. Y esto no quiere decir que todas las vacas tengan esta apariencia. Esto es una raza particular que se llama Holstein, porque viene de Holanda y que está muy bien adaptada a las condiciones agroecológicas de Holanda. Y bajo esas condiciones es una raza que produce mucha leche. Y de hecho, la producción de leche en prácticamente todo el planeta está centrada en esa vaca, en esa raza de vaca. Ahora, si estamos hablando que son organismos domesticados, cuya reproducción depende de alguna manera del ser humano. ¿Qué pasa si todos los esfuerzos de cría se centran en una sola raza? ¿Qué pasa con las otras razas? Por ejemplo, como esta raza africana que vemos aquí. Bueno, se encuentran en peligro. De hecho, la FAO, y todos estos datos que les estoy presentando aquí son datos de la FAO, estima, y la FAO es el brazo de las Naciones Unidas que tiene que ver con la comida y la agricultura, por la alimentación y la agricultura. Bueno, la FAO estima que una tercera parte de las razas de animales domésticos corre peligro. También estima que en los últimos 100 años se han perdido 1000 razas de animales domésticos. Y bueno, y tal vez esta figura resuma la situación. Vean ustedes que vemos diferentes especies y barras para cada una de estas especies con diferentes colores. Y vean ustedes que los colores tienen que ver con, por ejemplo, diferentes grados de amenaza. Pero lo más interesante es que en todos los casos la sección de la barra que es más grande es la gris, y eso quiere decir que se desconoce el estado en que está. Y entonces, bueno, nosotros sabemos que en realidad, que en términos de biodiversidad, es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Pero, y eso es increíble, pero que de esta parte de la biodiversidad, que es la agrobiodiversidad, que es una parte de la biodiversidad de la cual nosotros dependemos, con la cual tenemos vínculos históricos muy profundos, y que la desconozcamos su estado actual, es realmente alarmante. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo está la cosa con los vegetales? Bueno, lamento decirles que está aún peor. La FAO estima que en nuestra historia los seres humanos nos hemos alimentado de unas 10.000 especies. Sin embargo, hoy en día, solamente 150 especies se encuentran cultivadas en superficies lo suficientemente grandes como para que no corran riesgo. Pero en realidad, solo 12 especies cubren el 80% de nuestras necesidades de alimento. Y solo 4, que son el arroz, el trigo, el maíz y las papas, la mitad de nuestras necesidades de energía. Entonces, ¿qué ha pasado con el resto? Bueno, la FAO estima que en el siglo pasado se perdió el 70% de la agrobiodiversidad vegetal. Bueno, ¿cómo ocurre eso? Bueno, mira, a inicios del siglo pasado, por ejemplo, de melón, se comercializaban frecuentemente 338 diferentes variedades de melón. 80 años después solamente se comercializaban 27. Esto es el proceso de erosión genética. Y bueno, y desde un punto de vista gastronómico esto es una tragedia, pero ustedes podrían decir, bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es la importancia? Bueno, veamos. Fíjense, esto que está aquí es la banana, el cambur Cavendish. La producción mundial de cambur depende fundamentalmente de esta variedad. Y tomen ustedes cuenta que esto es un negocio internacional gigantesco. Bueno, ha pasado que surgió una variante de una enfermedad que ataca a esta variedad, a la variedad Cavendish. Este, se aloja en los haces vasculares de la planta y las termina matando.
La cuestión es que el 80% de la producción del planeta de cambur depende de esta variedad y esto pone en riesgo el 80, imagínense lo que esto significa, el 80% de la producción de cambures a nivel mundial. Bueno, y como ustedes saben, la agricultura moderna se fundamenta en el monocultivo, que son grandes extensiones de terreno en los cuales se cultiva una sola especie. Pero además, en este caso, se cultiva una sola variedad. Y además, el cambur se propaga asexualmente. Entonces, son, estos monocultivos son muy homogéneos desde un punto de vista genético. En muchos casos son clones. Entonces, por lo tanto, la susceptibilidad que tiene un individuo de la población es la misma susceptibilidad que la tiene toda la población. Entonces, si un individuo es susceptible a esta enfermedad como está ocurriendo, toda la población lo es. Y esto pone en jaque esta industria gigantesca a nivel global. Bueno, miren, esto se originó en el sudeste asiático, comenzando los 2000 y ya para el 2019 se encontraba en todas las regiones productoras importantes de este cultivo. De hecho, ya llegó a nuestro país. Entonces, bueno, esto nos muestra el peligro que involucra depender de una estrecha base genética, es decir, de una sola variedad para nuestra alimentación. Y esto debería ser una enseñanza que deberíamos aprender esta lección y no repetirlo. Y ustedes dirán, bueno, más nunca en la vida va a pasar. Sin embargo, ustedes ven que en este mapa hemos estado hablando de lo que está de color rojo, que es el nuevo caso. Sin embargo, vemos que también hay un conjunto de cosas en color azul. Bueno, y es que antes de depender de la variedad Cavendish, toda la producción de cambur en el mundo dependía de otra variedad, que es la variedad que se llama Gros Michel. Y bueno, ¿y qué pasó? Que otra variante de esta misma enfermedad acabó con la producción de cambur y nos pasamos a la variedad Cavendish. Es decir, que no aprendimos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué puede hacer uno en esta situación? Bueno, miren, este, esto que ustedes ven aquí es una variedad de cambur, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ver con Rubén, el preparador de la materia, ¿verdad? Esta es una anécdota. Bueno, el año pasado él viajó, ¿verdad? Por Barlovento y mientras viajaba por Barlovento se consiguió con que una señora estaba vendiendo cambur. Entonces él con sus amigos se pararon a comprar cambur. Y como consiguieron este cambur tan bonito, decidieron comprarlo. Y cuando lo probaron se dieron cuenta que era muy bueno. Entonces cuando venían de regreso, ¿verdad? Estaban con la expectativa de llegar al mismo puesto para ver si podían conseguir de nuevo esta variedad de cambur. Y cuando llegaron, le preguntaron a la señora a quien le habían comprado el cambur si todavía le quedaba de este cambur, y ella le dijo, claro que sí, porque este cambur nadie se lo lleva. Entonces se dan cuenta. Si nadie compra este cambur, ¿qué estímulo tiene la señora para seguir sembrándolo? Bueno, el hecho es que, bueno, eso nos muestra, ¿verdad? Que nosotros participamos y podemos nosotros contribuir a ampliar la diversidad genética asociada a nuestra alimentación. Pero también es cierto que hay todo un sistema macro que impide eso, y eso está muy relacionado con algo que se llama la Revolución Verde, que fue una revolución tecnológica que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial, donde había una escasez, cuando había una escasez gigantesca de alimentos. Esto fue algo que se dio en el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que está asociado a la Universidad de Chapingo en México. Esto ocurrió gracias a fondos de la Fundación Rockefeller. El científico que lideró esta revolución se llamaba Norman Borlaug, que por este trabajo se terminó ganando un premio Nobel, y todo esto se basó en el mejoramiento genético, que es el tema que estamos viendo en esta clase. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Esto ocurrió, uno, por la selección genética, es decir, por utilizando selección artificial,
utilizando un conjunto de ecuaciones que desarrolló Fisher, que nosotros vamos a ver aquí, y también obteniendo poblaciones, ¿verdad? Por selección y utilizando también la construcción de híbridos, ¿verdad? Que surgen del cruce de poblaciones homogéneas genéticamente, son básicamente una F1, y entonces en esos híbridos se expresa lo que se conoce como vigor híbrido o heterosis. Ahora, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso significa, por ejemplo, que si uno tiene una población pura de maíz, digamos así, donde las mazorcas de estas plantas son de 10 centímetros, ¿verdad? Y tiene otra población homogénea, una línea pura, homogénea genéticamente, homocigota, donde las mazorcas son de 20 centímetros, el vigor híbrido sería, por ejemplo, que si uno cruza estas dos poblaciones y obtiene un F1, a esto se conoce en este contexto como híbrido, ese híbrido tenga una mazorca de 30. Eso es el vigor híbrido. Ahora, esto, ¿verdad? Involucra, ¿verdad? Un reacomodo del presupuesto energético de las plantas. Esto significa que la mayoría de la energía de la planta se reorienta a través del proceso de selección genética hacia la producción de la mazorca. Eso significa que se desatienden otros elementos. Por ejemplo, esto logra produce plantas que son más sensibles a diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, el estrés hídrico, por ejemplo, al estrés nutricional. Entonces, por eso, este modelo de agricultura está involucrado a que se necesitan muchos insumos. Por ejemplo, se tiene que regar las plantas, se tiene que fertilizar, se tiene también, pierden tolerancia a insectos y a la competencia con otras plantas, entonces se tienen que aplicar diferentes pesticidas, herbicidas, insecticidas. Pero lo que es importante es el resultado de esto. Y el resultado de la Revolución Verde fue sorprendente. Fue realmente sorprendente porque se consiguió que, miren ustedes, que para una misma superficie, la producción por una misma superficie se multiplicara por 2, por 3, por 4 e inclusive por 5. Sin embargo, ven ustedes que actualmente este crecimiento ha llegado a una suerte de plató. Y bueno, al final de este tema, nosotros vamos a intentar explicar a qué se debe, cuáles son, qué explicación genética evolutiva puede haber para este plató. Y ese plató es importante, y con esto termino este primer video, porque tiene que ver con posibles escenarios futuros, ¿no? Fíjense, actualmente hay un superávit de alimentos, es decir, en el planeta se producen más alimentos que los que necesitamos. Es decir, que los problemas de hambre que existen en el planeta no tienen que ver con la producción, sino tienen que ver con cómo se distribuyen. Sin embargo, se plantea que a futuro esta situación puede cambiar. Es decir, esto es literalmente lo que se conoce como un futuro malthusiano, en honor al libro de El ensayo sobre las poblaciones de Thomas Malthus, que fue un libro que, como les dije hace un rato, tuvo una profunda influencia en el pensamiento de Darwin. Básicamente lo que planteaba Malthus es que el desarrollo en las técnicas asociadas a la agricultura es lineal, mientras que el crecimiento de las poblaciones es exponencial. Por lo tanto, en algún momento va a haber más personas que alimentos y por lo tanto va a haber hambruna. Cuando alguien habla de un futuro malthusiano, básicamente está hablando de un futuro distópico de hambre generalizada. Sin embargo, esto nunca ocurrió, no ha ocurrido porque ciertamente los avances en la agricultura no son lineales. Vean ustedes lo que significó incorporar a las ciencias agrícolas todo el desarrollo asociado a la nueva síntesis. En particular, el desarrollo de la genética cuantitativa por Fisher y luego su implementación en términos concretos por Norman Borlaug. Pero entonces, el problema está en que nosotros sabemos que el planeta tiene recursos limitados. Y entonces, en un planeta con recursos limitados, siempre existe la potencialidad de que
los recursos no sean suficientes para todas las personas, para todos los individuos que quieren hacer disposición de él. Y y esa es la moraleja central del trabajo de Malthus. Y eso fue uno de los elementos, junto con el viaje en el Beagle, junto con su experiencia como mejorador, más este resultado, el hecho de que no todos los recursos, de que no existían suficientes recursos para todos los individuos. ¿Y qué generaba esto? ¿Qué es lo que generaba esto? Bueno, escasez, y la escasez determina, un recurso limitado determina que ocurra competencia, y entonces, ¿quiénes iban a verse favorecidos en esta competencia? Aquellos individuos que utilizaran mejor los recursos. Y eso fue algo fundamental en el pensamiento de Darwin. Pero para nosotros, lo que nos dice es que, bueno, esa gráfica que vimos en la lámina pasada, el hecho de que esa gráfica presente una meseta es algo alarmante, y entonces es importante para nosotros poder identificar a qué se debe esto. Y para poder hacer eso, necesitamos las herramientas que vamos a ver en los siguientes videos. Y dejo este video hasta aquí.